Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado, el espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello, ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Dagra, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En una jornada que está marcada por situaciones del diario vivir de la política. Y todo con una mirada, yo diría, tensa, pero a la vez expectante, de lo que va a ser el discurso del presidente el próximo 1 de junio. Y eso porque claramente hay una incidencia importante en lo que ha sido el inicio de este gobierno, que no tuvo lunas de miel, que pasó a los hechos inmediatamente, dado las circunstancias que hemos vivido, cambio de ministerio o una situación no del todo clarificada respecto de cómo se decidió y cómo fue la conformación de su propio núcleo de colaboradores más cercanos. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, vamos a entrar de a poco, pero inexorablemente, a entender que los 4 gobiernos, o sea, los 4 años de gobierno, son pocos. Y sobre todo porque acá hay que entender que hay una situación que es mayúscula, en el sentido de que hay muchas, apoyos, muchos apoyos que fueron evidentes en la última elección presidencial, pero los apoyos en política son circunstancias puntuales, ¿no? Los apoyos nunca duran para siempre. Es una apuesta, ¿ya? Es un préstamo de confianzas. Y sobre todo, porque acá lo que se trata es fundamentalmente establecer muchos criterios, o varios criterios si usted prefiere, donde la idea es saber si acaso esto está dado como para poder entenderlo en los procesos que desde la mirada del gobierno de Kast, esto mejoraría las circunstancias totales de nuestro país. Pero hay algo más. Esto no se trata de contextualizar a un país respecto de lo que es. Porque el país en cuanto vivimos lo que hoy día ocurre producto de muchas situaciones históricas, requiere un cambio. Pero requiere un cambio más enfocado a circunstancias que no sean puramente cosméticas. Nuestro Estado adolece, porque nuestra clase política adolece, de una mirada bastante ligera, yo diría en algunos casos mustia, de lo que somos capaces o lo que pretendemos nosotros con el afán del día a día de nuestro país. Me explico mejor. No creo que sea, unánime el hecho de entender que nosotros vamos por un buen camino, como país, como república, como nación, como pueblo. El paso que marcamos, o que empezamos a marcar, nos alejó, a mi juicio, a mi modesto juicio, de los afanes a los cuales debíamos caminar. No nos preocupamos, por ejemplo, de la educación. O sea, nos preocupábamos los SLEP y cosas menores, chiquititas y cosas sin sustancia, porque no estaba puesta la cabeza acá, fundamentalmente, en qué tipo de ciudadanos requeríamos formar para las nuevas generaciones. Y eso, obviamente, nos pone a todos en una situación de que no podemos entender que esto está bien. Esto está mal. Y para muchos, entre los cuales me incluyo, esto está muy mal. Porque en definitiva, lo que pasa es que nos regocijamos en los datos que hoy día tenemos. Como si esos datos hubieran sido producto de una política diseñada
para lograr lo que hoy día tenemos. Esto, digamos, también han sido desórdenes globales que pasan por la democracia. Pasan por entender que la democracia, no siendo el sistema más perfecto, al menos busca acercarse a que todos sean escuchados. Y yo creo que nosotros hemos fallado en el sentido que, así como estamos, honestamente, no vamos a ninguna parte. Muchos le buscarán la quinta pata al gato, y buscarán que esta cuestión no es tan mala. Algunos se pondrán contentos por una cosa y por otra. Otros estarán felices porque dejaron insertos en el Estado a gente de su confianza política. Pero cuando uno quiere pensar en serio, cuando uno quiere ponerse la mano en el corazón y decir qué es lo que nosotros pretendemos y cómo vamos, a dónde vamos a llegar, cómo vamos, ahí falta el que ponga el acento cognitivo, el que entienda, y desgraciadamente somos bastante pocos los que entendemos dónde estamos parados. Nuestro país tiene un problema que es serio. Y el problema que tenemos es que nuestro sistema político no está hecho para el éxito. Está hecho para generar pobrezas. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Porque discutimos algunas partidas de Hacienda o los descuentos o los reducción de presupuesto en algunos lugares, porque hoy día estamos gastando lo que no tenemos. Por eso nos seguimos endeudando. Y para muchos esta parte, distinguidos auditores y televidentes, no es sustancial. O sea, no importa, sigamos endeudando, el problema es de los que vienen. Y yo no he visto nada más carajo y más canalla que dejarle a los que vienen la carga de nuestras propias irresponsabilidades. Y es ahí, ¿ya?, donde tenemos que hacer y elevar un poquito la cota intelectual de la política. Nuestra política ramplona, básica, en muchos casos llena de eslóganes, pero de poca sustancia, de saber dónde o qué tenemos que hacer como un país chiquitito, así como cayéndose al mar, con 4.300 kilómetros de costa, con reservas minerales impresionantes, con las mejores energías a través de la energía del viento, del sol, etcétera, ¿ya? Y estamos pensando en que tenemos que seguir haciendo más de lo mismo. Y cuando uno sostiene sus propias políticas de futuro basadas en errores, eso va a ser un error. Por eso que acá yo noto que, claro, hay como una aspiración, un deseo de mover un poco la aguja para saber, ¿sabe qué?, nos sigamos en esto. Nos empobrecemos, nuestra población se achica, las barreras tecnológicas empiezan a magullarnos, ya no es necesario que nos conduzcan los camiones en la gran minería, porque eso se hace a través de un sistema satelital. Ya, no es necesario, en muchos casos, digamos, distintas profesiones, porque hoy día la está reemplazando a la inteligencia artificial también. O sea, hoy día no hay una visión que debiera salir de las universidades. Ojo, ahí están al debe las universidades, que algunas se prestan para decir que son buenas, pero honestamente no lo son, en estricto rigor, porque cómo nos gustaría tener las universidades, o las mejores universidades de la OCDE, por ejemplo. Ya no las tenemos. Claro, algunos se automachacan la idea de que son buenos, por la vía que, no sé, o tienen medios de comunicación, o son más influyentes, pero en estricto rigor, y mirándolo con seriedad, pucha que estamos lejos de lo que necesitamos, ¿no es cierto? Porque aquí, distinguidos auditores y televidentes, cuando usted asiste a un lugar o quiere mirar una realidad, y miremosla de afuera, no tenemos que estar desde adentro.
a partir, ya pensar que desde adentro, ¿ya? El análisis se complejiza. Porque en el fondo, aquí lo que no hay que mirar es el árbol, aquí hay que mirar el bosque. Y si miramos el bosque y nos vamos a entender lo que pasa, probablemente, y yo creo que con mucha seguridad, ustedes, distinguidos auditores y televidentes, entienden que usted, en su núcleo familiar, en su cuestión más íntima, ya no puede vivir de prestado. No puede vivir diciendo que pidió un préstamo y porque pidió un préstamo está mejor. Porque ese préstamo vamos a tener que pagarlo. Por las buenas o por las malas. Las malas son generar más pobreza para los países. Y las buenas es salir de a poco, con orden, con austeridad, con sentido de país, con sentido de nación y con sentido de futuro para las nuevas generaciones. Y eso es lo que nos pasa. Estamos elaborando miradas, análisis, interpretaciones desde dentro. Y la invitación en estos 10 años de nuestro programa Razones de Estado está a mirar las cosas también con la perspectiva que el ciudadano, o por lo menos desde mi perspectiva muy modesta, aspiro que alguna vez tengamos. Un ciudadano, una ciudadana capaz de mirar y entender los problemas del devenir de nuestro país. Y a quien le entregamos momentáneamente los deseos que no, o las facultades para que nos gobiernen, o para que legislen para nosotros, o para que legislen para el país, o como usted quiera verlo. Ahí, distinguidos auditores, es donde empiezan a aparecer todas estas cuestiones que, claro, uno podrá meterse al bulto y mirar el árbol si quiere, ¿ya? Y podrá ver si el árbol es más grande, más chico, más grueso, digamos, su crecimiento, pero desde adentro. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, como país. Nos damos cuenta, o tratamos de darnos cuenta que esto así como está, es imposible sostenerlo en el tiempo. Salvo que después lloremos sobre la leche derramada, no hicimos lo adecuado. Y yo, honestamente, distinguidos auditores y televidentes, siento que a través de estos momentos, de nuestros medios de comunicación, 14 radioemisoras, canales de televisión, donde este programa está saliendo, algo dejamos entrever respecto de la necesaria concurrencia suya, la de usted que me escuche y que me ve, respecto a qué tenemos que hacer nosotros en nuestros propios entornos inmediatos. Y probablemente lo va a mirar con un razón, podrá estar tranquilo porque hoy día tiene trabajo. ¿Se ha puesto a pensar si mañana no lo tiene? Esas empresas que fueron interesantes, que fueran buenas, que tienen más de 10 años, más de 20, más de 30, ¿se ha puesto a pensar que también podría quebrar por las situaciones del mundo, por las situaciones de la tecnología, etcétera? Entonces, siempre hay que entender que lo que estamos viendo hoy, no es un asunto que probablemente podamos vivir mañana. Porque es necesario colocarse en esos escenarios, porque los países tienen que ponerse en esos escenarios. Y yo veo, honestamente, que eso, pasa por periplo. Aquí hay una voluntad de elección de un gobierno que mayoritariamente ha llegado al poder, pero llegó con poder prestado, como toda la política. El momento fue un momento especial, de un enorme respaldo al presidente Kast, pero reitero, es un poder prestado. Porque si las cosas no se hacen bien, no se hacen con la rapidez más bien que se espera, con los pocos recursos que hoy día que el país tiene, etcétera, obviamente tiene que haber una mirada que de alguna manera asuma que esto necesita que nosotros, los ciudadanos, y particularmente algunos que se quedan callados con esto, que son los medios de comunicación, ya que debieran colocar sobre la mesa opiniones que tengan por qué estar de acuerdo con el poder. No, pues.
Si aquí lo que se trata es nuestra mirada de cómo hemos entendido el mundo, la perspectiva de lo que nos ha hecho estudiar por décadas las ciencias políticas y el poder y las comunicaciones, y sobre todo, distinguidos auditores y televidentes, porque nos falta una capacidad de crítica interna que los partidos políticos parece que no quieren hacer. Están contentos con lo que son. No aspiran a más. Es más, dirigentes políticos muchas veces de distintas camadas o de distintos partidos políticos, como lo quiera ver, tampoco manejan antecedentes que debieran manejar. Más aún si son pagados por el Estado para que entiendan lo que pasa o para que repitan los eslóganes de siempre, si lo prefieren así, porque así creen que pueden hacer política. Por eso, distinguidos auditores y televidentes, esto, de alguna manera, en la situación del país en general, representa una cuestión que hay que ver también desde afuera. La chimuchina y la guarifaifa ya sirven para el tema del día a día. Lo que dijo el ministro Arrau, ya, que con la planificación de seguridad que había se podía avanzar, todos felices con esto. Ya nos recordamos quienes aprobaron esta ley del Ministerio de Seguridad que viene de Piñera. ¿Ya? ¿Cómo se hizo hoy día y cómo dice el ministro Arrau que lo que hay hoy día es suficiente? Yo creo que es una situación de, digamos, de declaración política, a mi juicio, que requiere segundas lecturas. ¿Qué quiere provocar el ministro Arrau con sus declaraciones? Que entiendan que lo que no respaldaron la ley de seguridad, que él encuentra que es razonable, que los comunistas o que el Frente Amplio, en su gran mayoría, no está de acuerdo con nada de lo que está ahí, porque esas votaciones se hicieron en el gobierno anterior, sí, pero con los votos de la derecha y del socialismo democrático, no del Partido Comunista ni del Frente Amplio en su gran mayoría. Eso es lo que para allá va la micro. Eso es lo que se quiere buscar con estas declaraciones, constatar que efectivamente esta ley de seguridad, donde se va a sustentar este gobierno, no contó con el beneplácito ni con el apoyo del Partido Comunista y Frente Amplio para producir una cuña con el socialismo democrático, que ha hecho o ha cometido, a mi juicio, un error brutal en seguir lo que le dicta el Partido Comunista. Eso es. O si nos vamos a otras instancias del mismo poder, este ministro del Interior ministro del Interior y Gobierno, digamos, secretario de Gobierno, Alvarado, que dice que efectivamente no hay para qué apurar los plazos, se pueden buscar mayores plazos en tanto eso permita una mejor discusión de lo que se necesita. El punto está, distinguidos auditores y televidentes, que hay muchos que no creen que el camino es el que se está haciendo. Y le han puesto el eslogan de los súper ricos por una cuestión obvia de la política, que tiene que ver con la contrastación. Si acá lo hemos dicho tantas veces, lo que pasa es que si desde dentro seguimos mirando o seguimos autoanalizándonos respecto a que tenemos algunas lucas, algunas cosas que se pueden hacer dentro de nuestro Estado, pero donde se deben y donde tenemos que pagar miles de millones de dólares solo en intereses, ahí los esfínteres de la política empiezan a apretarse. Porque ojalá que usted no entienda esto. Ojalá que no lo sepa. Ojalá que no le interese. Porque así seguimos gobernando dentro de la ignorancia. Y es justamente lo que tratamos de hacer desde acá, desde Razones de Estado, para que los que no gobiernen van a saber algún día que los ciudadanos a los cuales les prestamos el voto para que sean gobiernos, sean autoridades, eso es un voto prestado, pero no somos tontos ni somos ignorantes. Alguna vez encontraremos la posibilidad de entender mayoritariamente, tal vez no al detalle, de las circunstancias del por qué nuestro país camina inexorablemente hacia la pobreza. Y no nos damos cuenta, porque estamos aturdidos por la palabrería, la cosa banal, la falta de austeridad, y no importa que el gasto lo hagamos con plata prestada, porque en definitiva
Si la gente no entiende y se siente feliz con lo que está, démosle más de lo mismo. ¿No es eso acaso, distinguidos auditores y televidentes, lo que está ocurriendo? Sigamos dándole más de lo mismo, mientras, como repetimos tantas veces acá, se nos mueren miles de personas al año porque no podemos atenderlas. No podemos traer de nuevo de vuelta a las aulas de las escuelas, de los liceos, de los colegios, lo que sea, de vuelta a más de 180.000 niños que desertaron del sistema escolar. ¿Usted ha visto un fracaso más brutal que ese? Que los niños no los podamos llevar a clases, sabiendo que en Chile la educación es obligatoria hasta cuarto medio. Que más de 5 millones de trabajadores en general no han terminado su enseñanza media. Eso es lo que somos. Por eso que estos momentos de reflexión, distinguidos auditores, tómenlos con mucha fuerza. Usted que me escucha con tranquilidad, tal vez al calor de algún café, o transitando alguna carrera por el norte de nuestro país, o que se está escuchando por internet en cualquier parte del mundo donde esté, hay que entenderlo de esa forma. Porque claro, nuestros países caminan por los caminos que heredamos. Y la verdad es que no tenemos vocación de grandeza. Nos gusta la cosa pichiruchi, la cosa chiquitita. No tenemos las mejores universidades. ¿Y por qué siempre pongo el acento en eso? Porque desde ahí es donde salen los talentos. Los talentos no salen de los partidos políticos, aunque les pese a los partidos políticos. Los talentos salen de las universidades, independiente de la mecánica que tengan, porque se le enseñó a pensar a ese alumno. De ahí viene, porque se enseña a pensar en la política. ¿No? En la política le enseñan a pensar cómo defiende los estatutos o la mirada del partido, no de la generalidad. En las universidades lo que se busca y lo que se trata de crear es que la persona, sea tanto en la universidad, el instituto, la escuela técnica, tenga una mirada bastante más amplia del mundo que le toca vivir o que le va a tocar vivir. Y eso hoy día acá en Chile no se está haciendo, particularmente en la política. Por eso que, claro, estamos expectantes frente a lo que ocurre. ¿Expectantes frente a qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿O acaso tenemos recursos para solucionar nuestros problemas? Hoy día recién se están abriendo algunas cosas. Mire, recabo más inversión. Cualquier inversión que se decía hoy ya debía estar en ejecución al menos en 3-5 años más. Si queremos que esto en algo funcione, o sea, cuando haya terminado este gobierno. Y como le prestamos tanta atención a la política y los medios de comunicación y los canales particularmente los canales de televisión, los programas, hacen más preguntas de lo mismo, pero no lo sacan de la esfera del estado de comodidad en que vive la política, no lo hacemos pensar en lo que debiéramos hacer para efecto de cambiar la aguja del poder. Y claro, a lo mejor es muy soñador y tenemos que arar con los bueyes que hay, no vamos. Y eso, obviamente, con los bueyes que hay, nos encaminamos lenta o más rápidamente hacia lo que nadie quiere, la pobreza. Corrijo, lo que algunos no queremos. Porque hay otros que quieren la pobreza. Y ahí está la gran dicotomía. La pobreza es el centro de la acción política. Porque muchos creen que teniendo más pobres se les facilita su llegada al poder. Pregúntenle al Partido Comunista y al Frente Amplio o a sectores de ellos. Y en algunos sectores que no sé si con una decisión o con una determinación o con estar enterado de lo que eso significa, lo que hizo el socialismo democrático posterior a este camino pavimentado que le dejó
Pinochet. Les guste o no les guste. Y sobre todo, porque aquí lo que hay que entender es que los que quieren la pobreza, particularmente los sectores más ultra de la izquierda marxista, tienen seguidores y los escuchan. Y están metidos en el proceso interno de nuestro país. Y les pagamos para que fomenten la pobreza. Obviamente, los planos de reflexión son totalmente distintos. Lo que tratamos de hacer desde acá, distinguidos auditores y televidentes, nada más que reflexionar sobre los problemas que hoy día existen en Chile, para que todos tengamos, por lo menos de nuestra modesta perspectiva, es saber que tengamos una mirada que de alguna manera refleje que en nuestro país también muchos estamos pensando en lo que queremos. Y a eso, humildemente, los invitamos acá desde Razones de Estado. De esta manera estamos terminando nuestra conversación, nuestra reflexión, nuestro análisis de hoy, martes 26 de mayo, invitándolo para mañana a que tengamos otra reflexión, otra conversación respecto de los temas de nuestro país cuando corresponda y del mundo cuando es necesario. Agradeciéndole sinceramente la altísima sintonía con la que nos premian estos 10 años de trabajo. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas serán las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy, martes 26 de mayo del 2026. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando sobre el debate y la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada de día martes.